El tema de hoy, vivan según el Espíritu. Es un mandamiento, es un exhorto de parte de Pablo a los creyentes en Galacia, pero también a nosotros, a la iglesia de hoy. Vivan según el Espíritu. Así que la primera pregunta es, ¿y qué significa vivir según el Espíritu? Pues hoy lo vamos a descubrir. Hoy vamos a tratar de que la palabra misma nos revele en qué consiste vivir en el Espíritu. Haciendo un breve repaso de lo que es este capítulo 5, que Víctor comenzó a compartir de él hace 8 días. Este capítulo 5 es muy importante porque en él así como que estalla el apóstol Pablo en lo que está diciendo, y hay 2 exhortaciones muy importantes en el capítulo. Luego cuando inicia en el 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con la que ya Cristo los hizo libres. Es una declaración así con trompetas para que todos la escuchen. Y ves, para que la escuchen allá en aquel tiempo, para que la escuchemos hoy, que resuene. Estén firmes en la libertad en la que ya Cristo les hizo libres. Esa es una de las exhortaciones, la primera. Luego en el versículo 16 dice estas palabras: vivan en el Espíritu. O sea, primero, sean libres, permanezcan libres, estén firmes en esa libertad. Y segundo, vivan en el Espíritu. Y recordamos que allá en el Evangelio de Juan nos escribía en palabras de Jesús y él decía: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Esto está relacionado, ¿verdad? Entonces Pablo está haciendo eco de lo que ya Jesús había enseñado, de lo que ya había predicado, y hace eco de lo que todos los apóstoles enseñaron. Si la enseñanza apostólica para el creyente es descubrir la esencia de la vida espiritual. En la esencia de la vida espiritual se vive en la verdadera libertad. No es cuestión de religiones, no es cuestión de filosofías, no es cuestión de disciplinas. Esta es la confusión que ha habido y las malas enseñanzas o falsas enseñanzas que hemos recibido. A veces por falta de revelación, falta de entendimiento, falta de madurez en gente que está conociendo la Escritura, pero que muchas veces no ha tenido la revelación del Espíritu. Entonces hoy sabemos que no se trata de religión, no se trata de filosofías, no se trata de disciplina, se trata de la obra del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Y esa obra solamente está a través de Jesucristo. No hay otra manera. No está en el budismo, no está en otras filosofías, nueva era u otras religiones. No está allí, porque todas ellas son obras humanas. Todas las disciplinas, las filosofías, las religiones son obras humanas para acercarnos a Dios. Pero la Escritura nos dice claramente que el hombre está separado de Dios, que no tiene en sí mismo la capacidad de reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Por la naturaleza de pecado que hay en cada uno de nosotros y las consecuencias de esa naturaleza de pecado. Dice, todo lo que intenta hacer el hombre en obras buenas por acercarse a Dios, dice el profeta Isaías, son como trapos de inmundicia. El Señor los aborrece. Por eso dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre a través de ninguna filosofía ni de ninguna religión, solamente a través de mí, porque es el medio que Dios proveyó para reconciliarnos con Dios. De esto está haciendo eco el apóstol Pablo cuando nos está hablando de esta enseñanza sobre la libertad y sobre el Espíritu. Decimos que es el capítulo 5, ya estamos próximos a terminar esta carta. Llevamos anteriormente 4 capítulos donde Pablo ha estado argumentando la justificación por la fe. Nada nos puede hacer salvos, nada nos puede justificar, solamente es la fe en Jesucristo. Esa es la que justifica.
Esa es la que perdona, limpia, reconcilia al hombre con Dios. Esto es lo que he venido argumentando. No es la ley. Entonces dense cuenta de eso. Entonces después de eso, dice, ahora ya una vez que les he enseñado y mostrado a través de las Escrituras que esta es la verdad, los animo, los exhorto a que permanezcan firmes. ¿Qué es permanecer firme? Como en qué pensamos cuando hablamos de algo muy firme. En otra carta, en la carta de los Efesios, dice Pablo, enraizados, como un árbol, como un gran árbol que está bien enraizado. Esto quiere decir la palabra firme. Están bien enraizados. Y en esta enseñanza que él nos da, hablando del resumen de este capítulo 5, Pablo primero nos revela, ¿cuál es la verdad revelada? Que Cristo es quien nos hizo libres. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. No nos hemos hecho libres nosotros. No podemos hacernos libres nosotros mismos. Solamente Cristo nos hace libre. Es una obra de gracia de parte de Dios. Es un regalo de Dios a todo aquel que cree el Evangelio y lo recibe. Y si lo recibe, entonces está siendo perdonado, reconciliado, justificado, liberado. ¿Libre de qué? ¿De qué nos hace libres Dios a través de Jesucristo? ¿Se les ocurre algo? ¿Mande? De las malas maneras de vivir que son consecuencia de esa naturaleza de pecado. ¿De qué más nos hace libres? Libres de condenación. ¿Una más? No alcancé a oír. Pero es la libertad que viene, libres de pecado, libres de condenación, libres de culpa, libres de formas de pensar, como decía ahorita Cari. O sea, hay un estilo de vida diferente cuando no conocemos a Dios, cuando el Espíritu no está en nosotros, a cuando el Espíritu está en nosotros, a cuando hemos sido justificados. Entonces no solamente se trata de cosas religiosas o místicas, se trata de cosas muy prácticas en la vida. Ser libres de maneras y formas de pensar, de que hemos juzgado mal, de que hemos entendido mal, de que se nos ha enseñado mal. ¿Sí? Dice rudimentos, huecas sutilezas, filosofías que solamente han contaminado nuestra mente y desde allí juzgamos. Y esos pensamientos nos llevan a vivir de ciertas maneras que a veces no son las más adecuadas. Entonces de todo eso nos hace libres. Dice Pablo, vivan su libertad en Cristo. Es decir, tres cosas son importantes en lo que vemos en este capítulo. Y los primeros versículos del 1 al 12 dice, vivan su libertad en Cristo. Habla de la realidad espiritual que ya como hijos de Dios tenemos. Perdonados, reconciliados, aceptados completamente por Dios. Dice también en esa parte que ya vimos con Víctor, dice, sírvanse los unos a los otros en amor. Son libres y esa libertad se ha de expresar, ¿cómo? Sirviéndose unos a otros en amor. Es decir, esa libertad que hoy tienen en Cristo es para que se despojen de todo prejuicio, que se despojen de todo egoísmo y estén dispuestos a servirse unos a otros en amor. ¿Con qué amor? Pues con el amor que Dios mismo pone en nosotros. Amén. De esa manera se disfruta la libertad. Y finalmente dice, caminen cada día en el Espíritu y den fruto. Esto es lo que vamos a profundizar hoy. Y vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas 5 del 16 al 26. Gálatas 5, 16 al 26. Leemos ahí, dice Pablo en el versículo 16, les digo pues, vivan según el Espíritu. Esta es la exhortación, es el mandato. Vivan según el Espíritu.
esta seguridad con la que Pablo lo dice es porque habla a hijos de Dios. O sea, no podemos vivir según el Espíritu si no somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando está diciendo vivan según el Espíritu, habla a los hijos. Dice, y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu, y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, que la lista podía haber seguido, ¿verdad? Dice, estas son las obras de la carne. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero, versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo, es a los que les está hablando, ¿verdad? Y los que son de Cristo, los que son hijos, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, es decir, si el Espíritu nos dio vida, vivamos también según el Espíritu, vivamos también guiados por el Espíritu. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Así que esta expresión de Pablo, vivan según el Espíritu, es una llamada a ser sensibles a la influencia, a la voz del Espíritu Santo. Sean sensibles a la voz del Espíritu Santo. Déjense gobernar por el Espíritu Santo. Den el fruto que se espera de ustedes, creciendo y mostrando la vida de Cristo en ustedes. La vida en el Espíritu, que es a la que hemos sido llamados, toda la obra de salvación de Cristo en nosotros y la obra de la iglesia está dirigida a que vivamos en el Espíritu, a aprender a desarrollar la vida en el Espíritu. Es una vida de fe, de libertad y de amor, que está por encima de toda regla, de toda religión. ¿Sí? Las reglas de la ley, los rudimentos humanos, las religiones, las filosofías, todo lo que tiene que ver con las obras humanas para una buena moralidad está por debajo de lo que es la vida en el Espíritu. Los que vivimos la vida en el Espíritu ya no tenemos que someternos a ninguna de esas otras cosas. Estamos libres de ello. ¿Por qué es tan importante? Ya había dicho Pablo. Dice, porque la ley lo que hizo fue mostrarnos cuál era el pecado. ¿Sí? Puso el mandamiento, dijo, no codiciarás, y de inmediato la naturaleza humana reaccionó como si eso fuera un estímulo. Me dijo el mandamiento, no codiciarás, y yo respondí, ¿cómo? Codiciando. Y hay una lista grande de cosas que podemos codiciar, ¿verdad? Dice, por eso ya no estamos sometidos a eso, ni al pecado, ni a la esclavitud de la ley. Ahora estamos en la libertad de Cristo. Es la vida en el Espíritu que no se sujeta a reglas de ley, ni rudimentos humanos, ni religiosos, ni morales. Pablo dice, en realidad, estas palabras, dejen que el Espíritu Santo sea quien gobierne sus vidas y no volverán a ser esclavos de los deseos de la naturaleza de pecado. En la interpretación de este pasaje, las versiones bíblicas, en unos lados dice, vivan en el Espíritu y no vuelvan otra vez a las obras de la carne. Pero otras versiones dicen, vivan en el Espíritu y entonces serán libres de todas las obras de la carne. Es decir, la intención de la escritura de Pablo es decirnos, si ustedes viven en el Espíritu,
ya no tendrán que batallar con los deseos y las pasiones de la carne. Si ustedes permanecen viviendo o dejándose dominar por la naturaleza de la carne, pues entonces automáticamente están haciendo a un lado la obra del Espíritu, ¿verdad? Es decir, vemos las dos naturalezas. Y al mismo tiempo, estas palabras de Pablo, al decir vivan en el Espíritu y no vuelvan a caminar en los deseos y en las pasiones de la naturaleza de pecado, pues es también un mensaje para los legalistas. El pensamiento legalista de los que habían ido a compartir la enseñanza del judaísmo allá a los Gálatas, era de que los justificados por la fe en Jesucristo vivían con licencia para pecar. O sea, ellos decían, sí, ya Pablo vino y les predicó la gracia, pero en realidad la gracia lo que está haciendo es dándoles una licencia a ustedes para que sigan pecando. No, ustedes tienen que ser perfeccionados a través de la ley. Sí, Jesús, pero además la ley, para que se perfeccionen, para que se purifiquen, para que alcancen realmente el nivel de ser gente aceptada por Dios. Esta era la idea de ellos, que solo así se podía mantener a la gente en santidad. Y Pablo dice, esto no es verdad, ¿verdad? Quienes viven en el Espíritu, porque el Espíritu les fue dado, ya no están sujetos a la ley ni a las pasiones y deseos de la carne. Y esto es lo que él quiere demostrar a través de su enseñanza. Recordamos que allá en el capítulo 3 de la misma carta a los Gálatas, él les preguntaba a los Gálatas, ¿recibieron el Espíritu Santo por la fe? ¿Se acuerdan? ¿O lo recibieron por las obras de la ley? Esa fue una pregunta importante que les hizo Pablo y que nos hacía a nosotros. Es decir, en esta carta a los Gálatas, Pablo destaca la obra del Espíritu Santo, que es quien nos da la fe para creer en Jesucristo, y en Jesucristo somos hechos libres, perdonados, justificados. Pero toda la obra la hace el Espíritu, no somos nosotros en nuestra calidad humana, no es un mérito humano, es la obra de Dios para con nosotros, ¿sí? Versículo 17 dice, el deseo de la carne se opone al Espíritu, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu. Por eso, vivir según el Espíritu, pues no es fácil. Ya lo estamos experimentando nosotros. Si el llamado de Pablo es, vivan en el Espíritu. ¿Cómo es posible eso? Porque el Espíritu está en ustedes. Ustedes lo recibieron por fe cuando creyeron. Entonces, si el Espíritu ya está en ustedes, pueden vivir según el Espíritu, pueden ser gobernados por el Espíritu, y entonces las pasiones y los deseos de la carne estarán bajo gobierno, estarán bajo control. ¿Sí? ¿Me explico? Sin embargo, dice, la lucha, dice el versículo 17, no desaparece. La batalla sigue ahí. Y habíamos hablado de esto, de que desde el Antiguo Testamento Dios nos reveló en las Escrituras que esto es una constante en la vida. Es parte del diseño de Dios. Siempre ha habido estas dos naturalezas. Desde allá, desde el Edén, ¿se acuerdan? ¿Sí? La serpiente, que sería ahí el simbolismo de la naturaleza terrenal, del pecado, de la carne, enfrentándose a la naturaleza espiritual de Adán y de Eva. Y de ahí desde entonces se desprende constantemente en la vida una lucha de contrarios, dos fuerzas que se oponen y se están constantemente enfrentando una a otra. Son las dos naturalezas. Lo habíamos visto después, hace poco, en Abraham. Abraham, decía Pablo, tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Las dos naturalezas, las dos simientes presentes, ¿verdad? Ismael, que era nacido de acuerdo a la voluntad de la carne, e Isaac, que era la voluntad sobrenatural de Dios, nacido en el Espíritu, y que anunciaba la simiente espiritual que vendría para cumplir la promesa de Génesis 3:15. ¿Qué dice la promesa en Génesis 3:15? Y la simiente de la mujer le aplastará la cabeza a la simiente de la serpiente. Empieza diciendo Dios
y pondré enemistad. Habrá un conflicto constante entre estas dos naturalezas, entre la carne y el espíritu. Entonces aquí el versículo 17, Pablo retoma esto y nos muestra la gran batalla. Dice, el deseo de la carne se opone al espíritu. Por eso no es fácil vivir en el espíritu, porque enfrentamos constantemente la lucha de opuestos. Esta es la verdad que revela la Escritura, que siempre ha habido dos naturalezas contrarias y opuestas entre sí, y coexisten en la naturaleza y coexisten en la individualidad de cada uno de nosotros. Esa batalla todos tenemos que enfrentarla, y Pablo nos va a decir cómo es la manera de vencer esa lucha, ¿sí? Cuando Pablo usa el término la carne, no se refiere solamente al cuerpo humano, a los miembros, sino se refiere al ser interior. La carne, donde se da la lucha, es en el interior, es en el alma, es lo más profundo del ser. Allí es donde se da la batalla. La carne se refiere pues al alma que se ha atrincherado el alma una vez que nosotros hemos venido al conocimiento de Cristo y que el Espíritu de Dios está en nosotros. Es como si la carne se atrincherara en el alma, ¿sí? Para estar presentando esa oposición y esa resistencia al Espíritu. ¿Cómo el alma aflora a nosotros esa batalla? En los pensamientos, en las emociones. Experimentamos esa batalla, en esa lucha de contradicciones, cada uno. ¿Por qué se resiste? Pues porque el alma está entrenada por la vieja naturaleza y por el sistema del mundo para permanecer en rebelión contra Dios. Esa es la explicación. Cuando la carne está ganando la batalla interna, pues no haces el bien que tu mente quisiera hacer por lo que ya conoces. Es decir, si ya tienes el conocimiento, como hoy lo tenemos, ya conocemos la revelación que está en la Escritura, pero descuidamos el nutrir al espíritu, la carne inmediatamente toma el control, vuelve a querer gobernar. Hay una ilustración que es conocida acerca de una persona que tiene dos canes, dos perros, ¿verdad? Un perro negro y un perro blanco, ¿verdad? Y los dos son hermosos animales y los dos están con las mismas capacidades, tamaño, todo, ¿verdad? Y son perros de pelea. Entonces dice que la persona que es el dueño cuando tenía la intención de que el perro negro ganara, entonces dejaba sin alimento al perro blanco. Alimentaba más al negro, luego los enfrentaba, ¿y qué creen que sucedía? Pues que el perro negro vencía al blanco. Pero después hacía lo contrario, dejaba sin alimentar al perro negro y alimentaba y fortalecía al perro blanco, y los volvía a enfrentar y ganaba el blanco. Es una manera ilustrativa de decir que esos dos canes están aquí adentro, ¿sí? El espíritu y la carne, hablando del ser interior en el alma. Si alimentamos más uno, ese va a tener el dominio sobre el otro. ¿A cuál vamos a alimentar? Sería la pregunta, ¿verdad? Pablo está diciendo, vivan según el Espíritu, vivan de acuerdo al Espíritu que está en ustedes, fortalezcan el Espíritu, anden firmes en el Espíritu. Entonces, lo que explica el apóstol Pablo, ya poniéndose él como ejemplo, está en Romanos 7. Vamos a ir a leer algunos versículos. Si toda esta batalla, el mismo apóstol ya lo había experimentado, ya lo había vivido, y de eso está hablando. Recuerden que él era un perseguidor de la iglesia. Él fue convertido al cristianismo porque Cristo mismo resucitado se le presentó, y entonces cambió él radicalmente, ¿verdad? Es decir, la carne, su naturaleza de pecado, fue sometida al gobierno del Espíritu. Pero vamos a ver el ejemplo aquí que él mismo nos da en esta Romanos 7.
versículo 14. Ahí él se refiere a la ley y dice Pablo, sabemos que la ley es espiritual. O sea, la ley fue dada por Dios y es una ley espiritual. Dice, pero yo soy un simple ser carnal. La ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal que ha sido vendido como esclavo al pecado. Dice, no entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Está hablando de esa lucha personal, ¿verdad? Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. ¿Verdad? O sea, ¿a quién se refiere con eso? A la naturaleza de pecado. Es decir, encuentro que el mal está en mí y que aunque conozco y me he convertido, estoy en esa batalla. ¿Sí? Hay una constante lucha. Dice, de modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y responde, versículo 25, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Están las dos naturalezas y él mismo se pone de ejemplo cómo se da la gran batalla. Entonces, ¿cómo vamos a vencer? Y él mismo nos va dando la respuesta. Versículo 18. Regresando a Gálatas 5:18. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, ante esta reflexión que está haciendo, dice, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, entonces van a poder conquistar. Es decir, los nacidos en el Espíritu no tienen por qué seguir padeciendo por los conflictos con la carne, sino que sujetarán la carne. Los nacidos de nuevo, por medio de la fe en Jesucristo, tenemos ahora nueva naturaleza espiritual. Y todo nuestro ser, ¿qué constituye nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Dice, todo nuestro ser ha quedado bajo la influencia del Espíritu Santo. Una vez que somos justificados por medio de la fe en Jesucristo, el Espíritu viene a morar en nosotros. Y el Espíritu comienza a influenciar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo se va dando esa renovación en nosotros? Por la palabra. Recuerden que Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Es decir, todo lo que estamos recibiendo de la obra espiritual es por medio de la palabra. Por eso tan importante es la enseñanza aquí en la iglesia, como la enseñanza que podemos tener de manera personal al estar leyendo la Escritura. Estamos alimentando el Espíritu. Estamos permitiendo que se fortalezca esa área en nosotros, para que pueda dominar todo lo que tiene que ver con la carne. Si somos sensibles a la voz de Dios, a la voz del Espíritu que está en nosotros, y nos alimentamos de su palabra, que está revelada y escrita en la Biblia, estaremos siendo guiados por el Espíritu. Esto significa ser guiados por el Espíritu. Es decir, caminar en la enseñanza revelada de la palabra y en la sensibilidad al Espíritu que está en nosotros. Dice Romanos 8, 1 y 2. Esta es la condición en la que estamos hoy nosotros y a la que alude Pablo.
Romanos 8, 1 y 2. Dice, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si en la medida que la ley quedó eliminada por la obra de Cristo en nosotros, ya no andamos, ¿sí?, con esa motivación que nos señala cuáles son los pecados, cuáles son las cosas que no debemos hacer, porque todo aquello que se nos prohíbe es como una provocación para entonces hacerlo. O sea, así responde el alma humana. Dice, pero si ustedes están ya guiados por el Espíritu que está en ustedes, ustedes pueden tener dominio, gobierno sobre esas cosas. Lo que Pablo nos revela pues es que no hay manera de que una persona, un creyente, pueda satisfacer los deseos de la carne cuando está caminando guiado por el Espíritu. Aunque las dos naturalezas siguen estando juntas en nosotros, el Espíritu Santo no se mueve en nosotros para satisfacer deseos o pasiones humanas o carnales. Siempre nos va a llevar a conformarnos a la imagen de Cristo. O sea, lo que el Espíritu está haciendo en nosotros es conformarnos, llevarnos a que Cristo sea formado en nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta de que está siendo formado en nosotros? Por la transformación, renovar nuestra mente y un carácter diferente, un carácter parecido a Cristo, que es el que se va a estar expresando. Así pues que nuestras capacidades para vencer el pecado se potencializan por el Espíritu. Solamente necesitamos someternos al señorío de Jesucristo. Es Cristo mismo en nosotros quien está dirigiendo nuestras vidas. No es voluntad humana, es la obra de Cristo en nosotros. Y luego Pablo presenta los resultados de las dos naturalezas. Estas son las obras de la carne, que ya las leímos, y estas son las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu. En cuanto a las obras de la carne, ¿qué dice Pablo? Toda una lista, ¿verdad? Que pues tanto la vemos evidente en el mundo, como algunas cosas las sufrimos personalmente, ¿verdad? Pleitos, conflictos, maneras incorrectas de relacionarnos, maneras de participar con los demás cuando no lo hacemos desde el Espíritu. Dice Pablo, ahora estos resultados muestran pues que la batalla es evidente, y aunque es una batalla interior, se va a manifestar hacia el exterior. Esas obras demuestran que la batalla existe y que estamos padeciéndolas. Dice Pablo, acerca de esas cosas les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, el riesgo de permitir que la carne vuelva a tomar el control es que nos desvía del propósito, nos estorba para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Recordamos palabras que Jesús ya lo había dicho antes en Mateo. Dice Mateo 15, versículos 18 al 20. Pero lo que sale de la boca, ¿se acuerdan de esas palabras de Jesús? Pero lo que sale de la boca sale del corazón, y esto es lo que contamina al hombre. ¿De dónde sale? Entonces, aquí la palabra corazón tiene que ver con el alma, con el ser interior de nosotros. Dice Jesús, porque del corazón salen los malos deseos, y viene la lista, Jesús la había dado ya: los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. El comer sin lavarse las manos no contamina a nadie, dice. En valor, esto es lo más grave. No el no lavarse las manos. Es más grave permitir que salga del ser humano, que está en naturaleza caída, todo lo que provoca y que vemos en el mundo. Pablo le decía a los romanos en el capítulo 8, versículos 6 al 8,
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 8 del 6 al 8. Pablo en la carta a los Romanos, capítulos 6, 7 y 8, que ya los leímos, nos describe esta situación. Primero, la condición de nosotros, muertos al pecado, ¿verdad? Luego, la ley ya cumplida por Cristo, que no tiene ningún poder sobre nosotros. Y a nosotros que no somos de origen judío, no se refiere a que esa ley misma nos esté condenando o nos estuviera manteniendo en esclavitud, sino que así como la ley, nosotros hemos experimentado otras, como la religión, como la filosofía, como las disciplinas X, ¿verdad?, que nos tuvieron cautivos antes de conocer la verdad. Y finalmente en el capítulo 8 de Romanos habla de la vida en el Espíritu, que es lo que hoy estamos profundizando aquí nosotros. Y en versículo 22 dice Pablo, pero el fruto del Espíritu es, ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, y viene la lista, ¿sí? No son 9 frutos, es un solo fruto. Las obras de la carne son muchas, ¿verdad? El fruto del Espíritu es uno solo, es el carácter de Cristo, ¿sí?, que tiene expresiones en diferentes virtudes y que se está desarrollando en nosotros. ¿Y empieza por cuál? Amor, ¿sí? Ahí empieza, ¿sí? Es la clave para poder amar a Dios y amar al prójimo como a mí mismo. Si el Espíritu de Dios no ha hecho la obra de salvación, de justificación, de renovación en nosotros, pues ese amor aún no está. Pero cuando el amor de Dios ya está en nosotros, el carácter de Cristo se está desarrollando en nosotros. Esas cualidades del carácter de Cristo las podemos expresar. Y fíjese qué interesante que Pablo no dice cuál es el fruto, ¿verdad? Dice el fruto del Espíritu, ¿sí? Y comienza a hablar de las cualidades. Acá en el Evangelio de Juan, Jesús dijo esto mismo que Pablo nos está ahora enseñando. Vamos a Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5. Estamos hablando del fruto del Espíritu, que en realidad habla del carácter de Cristo, habla del vivir en el Espíritu. En Juan 15, del 1 al 5, Jesús dijo esto, hablando de sí mismo: yo soy la vid verdadera. ¿Habrá alguna vid falsa? ¿A qué se refiere? Antes Dios había dicho que Israel era la vid, era su vid. Ahora Jesús viene y dice: la vid verdadera soy yo. Aquí es, en mí es, ¿verdad? Ya no es en Israel. Israel fue en un tiempo y fue con un propósito para que lo conocieran las naciones, pero ahora yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o rama que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y esto le dijo a sus discípulos y nos lo dice a nosotros hoy: ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. ¿Qué es lo que hace la palabra? Limpia, purifica, santifica. Dice: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Versículo 4: permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué deseamos? Que toda la obra es del Espíritu.
¿quién es quien da fruto en la vid? ¿Las ramas o la vid? ¿Verdad? ¿De dónde se alimenta la rama? En la vid. Entonces, quien produce el fruto, pues es la vid. O sea, la rama no está esforzándose por dar fruto, ¿verdad? ¿Sí? Tengo que dar un racimo aquí y tengo que dar otro racimo por acá. No está haciendo eso la rama. La rama simplemente fluye, ¿sí?, en la naturaleza a la que pertenece y produce el fruto que le corresponde. Ahora nosotros estamos en la vid. La vid es, dice, Cristo. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Ustedes no van a estar ahí esforzándose por dar el fruto del Espíritu. Eso lo voy a hacer yo. ¿Cómo lo va a hacer Él? Con su Espíritu en nosotros. Esa es la revelación. Por eso dice Pablo, el fruto del Espíritu, es decir, ya Cristo está en nosotros, ese va a ser. Se va a ir conformando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y si esto es así, entonces las obras de la carne tienen que ir cada vez más sometidas, van a ir alejándose, van a ir quedando dominadas. Pero ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Dice Pablo, dice Jesús, permanecer. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Este versículo es clave. Permanecer y pedir. Así que palabra y oración. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? De acuerdo a lo que estamos leyendo. Porque como dice, pidan lo que quieran, pues alguien puede haber leído esto y luego dice, pues yo quiero una casa, yo quiero un automóvil, ¿verdad? No está diciendo eso. ¿Qué está diciendo? Claro. Es decir, la palabra y la oración nos debe llevar a decirle a Jesús, a Dios, fortaléceme, ¿verdad? Hazme producir el fruto, ¿sí?, que yo pueda experimentar ya el fruto de tu Espíritu manifiesto en mí. Que el gozo, la paz, la fe, la bondad, el amor se expresen. Esa es nuestra petición. Y eso sería pedir conforme a su voluntad. Todo lo demás vendrá por añadidura, ¿sí? Pero la clave está en permanecer. En esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Así que nos da pues una clave aquí la palabra de Dios, que es la oración, la palabra y la oración, permaneciendo así, unidos a la vid que es Jesucristo, para que el fruto del Espíritu se manifieste, que hablamos del carácter de Cristo. Versículo 24 acá de Gálatas, estamos terminando. ¿Qué dice el versículo 24? Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjese que no dice que ya Cristo lo crucificó, sí ya lo realizó, pero aquí nos está hablando a nosotros, a los que son de Cristo, a los hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, implica ejercer gobierno, implica un acto de voluntad. Dijo Pablo antes, allá en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, cuando aquí Pablo dice que los que son de Cristo han crucificado, esta es una realidad constante. Si cuando venga la batalla, cuando enfrentes la lucha con pensamientos, con preocupaciones, con emociones tóxicas que no te edifican, ¿qué tienes que hacer? Recordar que esa naturaleza está crucificada por la fe, por la fe. ¿Eso duele? Va a doler, muchas veces va a doler.
porque a veces van a ser hábitos o van a ser pensamientos que tienen que ver con cosas que hemos vivido o que estamos experimentando, o tentaciones, ¿verdad? Y entonces tenemos que recordar que ya Cristo los venció en la cruz, y que antes de la cruz Jesucristo dio testimonio que se puede vivir en el Espíritu y dominar la carne. ¿Se acuerdan cuando fue tentado en el desierto? 40 días sin alimento, ¿sí? Y fue tentado en las 3 áreas y en ninguna se dio, ¿verdad? Es decir, nos llama a nosotros. Jesucristo es el modelo y nos llama a que sigamos ese modelo. Dice, sí se puede vencer. Cualquiera que sea tu tentación, cualquiera que sea tu prueba, cualquiera que sea el conflicto interior que tú experimentas, puedes vencer si recurres a la palabra y al Espíritu que está en ti. ¿Cómo venció Jesús al diablo allá en el desierto? Escrito está, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de parte de Dios. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí? Pero ¿dónde está la clave? Escrito está. ¿Qué dice aquí? Si mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. ¿Qué tenemos que pedir? Pues vencer, ser fortalecidos para vencer en esa situación. Y va a ser necesario crucificarlo. Así es. La única manera pues de vencer es llevar las pasiones y los deseos a la cruz y ahí hacerlos morir por el Espíritu. Finalmente esto se resolverá por completo pues cuando ya no estemos en estos cuerpos de carne. Mientras estemos aquí en el mundo y en estos cuerpos naturales, la batalla permanece, pero podemos vencer. Esa es la palabra de esperanza. Pueden vencer. ¿Cómo? Andando en el Espíritu. Dice el versículo 25: si el Espíritu les ha dado nueva vida, entonces pueden vivir también según el Espíritu. No se aparten de la palabra, no se aparten de la oración, de la comunión con el Espíritu, porque ahí está la fortaleza para vencer la gran batalla. Decía Lutero que fue un monje antes de que él llevara a cabo el movimiento de reforma. Decía él que él había decidido encerrarse en un convento porque no podía dominar su naturaleza de pecado. O sea, él se dio cuenta que el mal estaba en él, como dice Pablo, y que la única manera en ese tiempo, entendió él, era irse a un convento y ahí apartarse del mundo. Dice, lo sorprendente fue que estando en el convento yo seguía con las mismas batallas, los pensamientos tóxicos, las emociones que no me fortalecían, pensando y teniendo conflictos con los demás, pues porque aunque estaba ya encerrado ahí, tenía relaciones con otros monjes. ¿Y qué hacía? Dice, entonces laceraba mi carne. Ustedes lo han visto, yo creo, en algunas películas, ¿verdad? Sí, cómo se golpeaban ellos para que el cuerpo fuera castigado. Pero no estaba el problema en el cuerpo. ¿Dónde estaba? Adentro, ¿verdad? Hasta que leyendo la Escritura le fue revelado que el justo no viviría por las obras ni por los sacrificios, que el justo vivía por la fe, por la fe. Y dicen unas palabras de él, dice, me han asaltado muchas pasiones violentas, pero tan pronto como me apodero de algún pasaje de las Escrituras, mis tentaciones me abandonan. Sin la palabra yo no podría ayudarme a mí mismo contra la carne. Es un ejemplo, aparte del que ya vimos de Pablo, como lo vimos también de Jesús. Y bueno, Pablo termina el pasaje diciendo, no nos hagamos pues vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros,
y pareciera como que este último versículo como que no encaja con todo lo demás que viene diciéndonos, pero nos dice: a ustedes que están llamados a vivir en el Espíritu, tampoco se envanezcan. No vayan después con los demás a decir: yo sí estoy en la verdad, yo sí sé lo que es vivir en el Espíritu, porque estaríamos cayendo en lo mismo que cayeron los fariseos, ¿verdad? Entonces no se envanezcan ni entren en conflicto con los demás. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que ya había dicho: sírvanse en amor los unos a los otros. Amén. Así que Pablo pues nos llama a un examen minucioso en nuestras vidas de manera constante, de manera que evaluemos si estamos creciendo y desarrollándonos en el Espíritu. ¿Cómo lo vamos a saber? Por el fruto. Dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo nos vamos a conocer a nosotros mismos? Por el fruto del Espíritu en nosotros, ¿sí? Entonces, si somos constantes en alimentarnos de la palabra, en mantener la comunión con el Espíritu, venceremos. Recordamos que el Espíritu en nosotros en ningún momento nos deja. Él está siempre con nosotros, salvo que nosotros le digamos: espérame tantito, ¿verdad?, en lo que voy a atender estos otros asuntos en mis fuerzas. Pero si constantemente recurrimos a Él que está en nosotros, vamos a estar fortalecidos. Vamos a estar de pie. Otro monje también muy importante, San Agustín, se conoce San Agustín de Hipona, también decía él en su oración, dice que él solía orar con frecuencia y decía: Señor, líbrame de ese hombre malvado que soy yo mismo. Líbrame de ese hombre malvado que soy yo mismo. Es decir, a ese hay que derrotarlo, ¿verdad? Decía Pablo: he descubierto que el mal está en mí, que no está allá afuera. Y nuestra naturaleza humana nos lleva a pensar que todos nuestros problemas y circunstancias que experimentamos, que nos causan sufrimiento, las causas están fuera, las queremos buscar afuera. El gobierno tiene la culpa, ¿verdad? Los de la guerra allá en Ucrania tienen la culpa, en que encarezcan el petróleo, etcétera. Hablando de cosas grandes, o bien personas. O sea, en realidad el problema es mi jefe, o el problema es mi vecino, o el problema es mi esposa o mi esposo, porque me está causando un conflicto. Dice Pablo: el origen del conflicto está en tu batalla interna. Allí está la verdadera causa. Si tú eres libre y te mueves en el Espíritu, estarás listo para en amor relacionarte con los demás, en amor cambiar la perspectiva de tu visión de las cosas, ¿verdad? Y saber que estamos en el Espíritu por encima de esas circunstancias, que el problema no es la economía, que el problema no es la religión o el gobierno o las circunstancias que están fuera, que no son las personas, que todo comienza en mí, que todo cambio que yo crea que necesito, debo empezar por revisar mis luchas, mis preocupaciones, mis batallas, y encontrar la causa. Y cuando encuentro la causa, entonces es el Espíritu Santo quien puede venir a sanarme, a consolarme, a fortalecerme, a levantarme. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Y ahí es donde la oración personal es importante, ¿verdad? Pablo dice: ya Cristo nos ha dado una libertad gloriosa a los hijos de Dios. Entonces permanezcamos firmes, enraizados, cimentados en amor, viviendo en libertad. Todo lo que debemos hacer, así lo resume, o lo podríamos resumir: todo lo que debemos hacer es rendirnos al Espíritu de Dios que nos habita y comenzar a vivir siguiendo su dirección. Eso es vivir en el Espíritu. ¿Sí sabe ya lo que es vivir en el Espíritu?
Y a eso hemos sido llamados. Como hijos de Dios hemos sido llamados a vivir en el Espíritu, no en religión, no en nuestras fuerzas, no con leyes y reglamentos, sino en el poder del Espíritu de Dios por medio de la fe y del amor que está en nosotros. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, nos hemos estado gozando en escudriñar esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas, sabiendo que no solamente habla de ellos de una manera histórica, sino que nos habla de manera individual y nos habla a la iglesia en este tiempo, Señor, a fin de que seamos arraigados y cimentados en el amor y podamos experimentar la verdadera libertad que hay en Jesucristo. Porque así está escrito, que si el Hijo nos libertare, seríamos verdaderamente libres. Y hoy sabemos que por tu gracia y tu misericordia, cada uno de nosotros hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y que creemos y sabemos que estamos perdonados, libres de toda culpa, libres de toda condenación, libres del temor a la muerte y capacitados en Cristo para enfrentar las pruebas, las tentaciones, las tribulaciones, sabiendo que no estamos solos. Cristo lo dijo en sus propias palabras, dice: el que me envió no me ha dejado solo, Él siempre está conmigo y siempre me escucha. Así es hoy con nosotros. Por el Espíritu de Cristo que está en nosotros, sabemos que Dios siempre nos escucha, que está permanentemente con nosotros. Por eso cobran vida las palabras escritas de: nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre estaré contigo para guardarte, para protegerte, para bendecirte. Por eso te decimos, Señor, gracias. Gracias por la libertad gloriosa y todas las bendiciones que en Cristo, Señor, ya nos han sido dadas. Te damos gloria y alabanza, Señor. Y por otro lado, sabemos, Señor, que estamos llamados a crucificar toda obra de la carne, Señor. Que cada vez que aparezcan tentaciones, circunstancias que nos puedan debilitar en nuestro espíritu, acudiremos a ti, Señor, a tener presente que juntamente contigo ya fuimos crucificados, que el cuerpo de pecado está muerto y que ahora es el Espíritu el que vive en nosotros. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha dado la verdadera libertad, la verdadera vida, y hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte. Gracias te damos por todo ello en el nombre de Jesús. Amén.